mucha gente se fue en contra del gobierno y el gobierno trató de hacer un sinfín de cosas por tal de dividir a la gente. Usted sabe cómo son los países, los gobiernos donde tratan de dividir a la gente. Y más que todo, más que el gobierno es la parte de la izquierda o la gente opositora, donde siempre lo que quiere hacer es simplemente causar eso, un miedo, odio, sobre todo odio. Y eso causó en ese momento, por eso que se construyó un muro. Ustedes habrán escuchado en historia que se construyó el famoso muro de Berlín, ¿verdad? Un muro bien grueso, bien grande, y eso dividía a Alemania en dos lados, en lo que era el oriente y lo que era el occidente. Habían familias que habían sido separadas por causa de ese mismo odio, por causa de diferencias políticas, de diferencias sociales, de diferencias de todo tipo. Y para ese entonces, lo que sucede es que ese muro, al ser levantado, dividió y consigo mismo trajo odio, trajo consigo diferencias y trajo consigo más distancia entre ambas. En un mismo país, pero con la gente que había sido dividida. Pero después, para 1989, la gente se cansa de esto. Al cansarse de esto, lo que hace es lograr que suceda como una revolución, donde se van y deciden llegar a ese muro. Y por muchas cosas que ocurrieron, si usted sigue la historia, va a ver todo lo que pasó. Ustedes se van a dar cuenta que lo que ocurrió en ese 1989, en noviembre aproximadamente, se derriba el muro de Berlín. Y consigo lo que ocurre es de que mucha gente empezó a sentirse libre. Había estado libre de esa opresión, de ese rencor, de ese odio entre un mismo país, pero con la misma gente. Usted se pone a pensar, usted mismo se ponen a pensar de que, wow, qué horrible habría sido vivir en un mismo país, divididos, y que no podían verse. Era imposible, era casi imposible poder cruzar del uno al otro lado y tenían muchas diferencias, muchas dificultades, y repito esta palabra, mucho odio, mucho rencor, mucha falta de perdón, porque alguien se acusaba y el otro se acusaba y se acusaban entre todos. Igualmente, la palabra de Dios nos dice algo en Génesis capítulo 50. Y hay un verso que quiero rescatar donde dice, así los consoló y les habló al corazón. ¿De quién estamos hablando? Déjenme contarles esta gran historia, y es una historia muy importante, y de ella vamos a sacar una cápsula, un mensaje especial en esta noche. Es la historia de José. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Un joven que fue el hijo de Jacob. Y este joven fue con Benjamín, hermanos de una misma mamá, ya que tenían otros 10 más hermanos. Y la historia nos dice que estos dos hermanos, especialmente José, era el favorito. Tanto así que el propio padre le entregó una túnica, un vestuario, una ropa de colores. Imagínense la diferencia que hizo de un hermano con 11 más. Él era su favorito y no había nadie más que él. Yo me imagino ese momento donde quizás él se levantaba una mañana y le decía, hola Rubén, hola Zabulón, y etcétera, y Benjamín. Pero cuando se aproximaba a José, ¿cómo estás, mi papacito, mi encanto, mi bebé? Y todos se quedaban como que, ok, wow, qué tal cariño por nosotros y por él más. Desde ese momento, desde esa diferencia, empezó a haber un pequeño rencor, un pequeño odio en el corazón de los hermanos. Años más tarde ellos se cansan. Quiero hacerlo breve esta parte de la historia. Se cansan porque él hablaba de sueños. Él hablaba de que en algún momento sus hermanos y su padre iban a arrodillarse delante de él. Y todos se ponían a reír, se burlaban y decían, ¿cómo? ¿Qué te crees tú? ¿Quién te crees tú que tú eres? ¿Cómo nos vas a decir a nosotros que somos los hermanos mayores que estaban ahí parados o sentados mirándolo, hablando? Le decían, ¿cómo te imaginas tú de que nosotros vamos a arrodillarnos, vamos a postrarnos delante de ti? Muchos de ellos empezaron
en sus corazones a nacer raíces de odio, de rencor, de querer no estar con su propio hermano, de querer no pasar un tiempo con él. Y eso empezó a dividirse. ¿Me están escuchando? Empezó a dividirlo, a él de ellos. Y la Biblia nos cuenta que algo sucedió. Estos hermanos hicieron un pequeño plan. Y el plan fue que tenían que deshacerse de José. Tenían que desaparecerlo. La Biblia dice que los propios hermanos de José en una tarde de abril fueron y mientras se iban a pasear por ahí llevando las ovejas, miran que estaba un lugar especial, como un pozo, como que un hoyo grande. Y dijeron entre sí, ¿por qué no Simeón es el que más o menos es el que tenía las ideas planeadas, el que tenía más en su corazón, más raíces de odio y rencor? Y que fue el que armó la treta, el que dijo al hermano mayor, a Rubén, le dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y Rubén dijo, no, esto como que no estaba tan seguro de la cosa y a las finales accede a que pase esto. Si me están siguiendo con la historia, José fue vendido. Lo tiraron, lo recogieron y cuando pasaron unos egipcios, sin ellos sin imaginarse de lo que estaba pasando y de lo que sucedería después, José fue llevado a Egipto. Pasan años. Si usted quiere saber más, un poco más de toda la historia que ocurrió, vea ese capítulo, vea esos capítulos, esos versos. Pero déjame hacerle un resumen. José llega a Egipto y lo voy a hacer un poco más. Voy a saltarme, pero voy a explicarle las grandes escenas que ocurrieron. Cuando llega a Egipto y pasan unos años de un poco de sufrimiento, él, por su fidelidad, por ese corazón de amor que tenía, por el corazón de que siempre buscaba a Dios en todo momento, desde el momento que los hermanos lo vendieron, él nunca tuvo en su corazón rencor. Nunca dijo que ahora sí el día que yo pueda tener la opción, la oportunidad de vengarme de ellos, lo voy a hacer y no se imaginan lo que yo voy a hacer con ellos. ¿Tú qué hubieses hecho? Yo te pregunto a ti que tú estás escuchando y que tú estás viendo esto, ¿tú qué hubieses hecho si tus hermanos hubiesen provocado una treta así en contra tuya? ¿Los hubieses perdonado? No, son mis hermanos, se están equivocando, no pasa nada. O quizás tú hubieses optado por guardar otras raíces de rencor, de odio, y de que algún día te las ibas a pagar. Mayormente somos así, ¿verdad? Frente a una discusión, un malentendimiento, una riña, una discusión en casa con tu hermano, con tu papá, con tu esposo, con tu pareja, lo que sucede es que lamentablemente se van sembrando semillitas, raíces de rencor. Y hay pocos quienes realmente son tocados por Dios para optar el lado opuesto. José, dice la Biblia, que él llegó a ser el segundo del faraón, del rey de Egipto. El rey de Egipto, por las cosas que habían pasado, lo pone en un lugar especial, favorito, con una posición que él podía hacer y deshacer en el momento que él quería. Pero, oh sorpresa, no se imaginaban que él había tenido sueños, que vendrían 7 años de escasez, donde la tierra iba a estar completamente en desastre, de hambre, desesperación. La Biblia nos habla de que Jacob, el papá de José, que vivía en una zona lejana llamada Canaán, era un hombre de mucho dinero. Aparte de sus 11 hijos, tenía ganados. Pero ese momento que había llegado de sequía, de sequedad, de hambre, también llegó a ellos. Pero él tenía el dinero, la capacidad, pero no había dónde comprar. Así que manda a sus hijos y los manda ¿para dónde? Los manda para Egipto. Los hermanos van, llegan, y usted se imagina qué historia estamos en este momento a punto de contar. Es de que el jefe de la guardia, el jefe absoluto de ese momento en vender comida, porque él había guardado por 7 años en ese lugar,
era José. Habían pasado muchos años. Él completamente era diferente. Un hebreo tenía una apariencia de una túnica completa, las barbas, el cabello grande y envuelto, y esa era la forma de un hebreo. Pero un egipcio de la categoría como la que él había obtenido, de la posición en la que él estaba en ese momento, era diferente. Ellos se rasuraban el cabello, tenían barba postiza, eran maquillados, tenían unos atuendos, una ropa real, brillante, clara, porque reflejaba realeza, aros, joyas, cadenas. ¿Qué se iban a imaginar? Que su propio hermano de aquel entonces estaba ahí frente a ellos. Y lo que estaba pasando en ese momento ni se iba a imaginar nadie en la historia. Los hermanos llegan y como quien nadie se imaginó, todos se postraron frente a ese hombre que estaba frente a ellos. Cabezas y rostros al suelo. Y mientras José los miró a cada uno de ellos y dijo en su corazón, dice la palabra, que lo reconoció. Y yo me doy este tiempo para preguntarte, ¿tú qué hubieses hecho en ese momento? ¿Tú te hubieses atrevido a hacer o a decir algo en contra de tus hermanos? ¿Tú hubieses dicho, llegó el momento donde me voy a vengar de estos hijos de mi padre? ¿Qué hubieses hecho tú? Pues para decirte, José sintió en su corazón, sintió dentro de su corazón dolor, sintió en su corazón esa sensación de querer abrazarlos, acercarse. Y él no había puesto en ningún momento de su corazón, de su vida, alguna raíz de rencor, de odio. Pero hizo algo muy sabio. Los probó a ver si ellos habían cambiado, porque muchas veces el tiempo y la distancia sanan a mucha gente, como también a otro tipo de gente los empeora, por situaciones que han pasado en el pasado, valga la redundancia. La historia nos dice que él hace un sinfín de cosas por tal de que pruebe si su papá estaba vivo, si su hermano, el hermano más cercano a él estaba vivo. Y sí, estaban vivos. Dice la Biblia que José ya no podía sentir porque fueron varias veces que la cual él los manda para que pruebe que si eran ellos, estaban hablando la verdad, si ellos estaban siendo ciertos con lo que él les estaba manifestando cuando les preguntaba algo. Y ciertamente todos respondieron, acertaron con las preguntas. Y por eso que también él tomó a Simeón, lo tomó a él para que los mande. ¿Por qué? Porque quería ver el primero que fue el que tuvo el corazón de venderlo. Quería ver si él había cambiado. Y realmente todos estaban juntos esta vez. Y manifestaron que había un hermano pequeño, que el papá estaba vivo y que también uno había desaparecido. Cuando después de esta historia vemos de que José se revela a ellos, tú te pones a imaginar el momento que se habrían sentido ellos. Al verlo dijeron, wow, ahora sí estamos deshechos, fritos como un pescadito. Pero no. La reacción de José frente a ese momento fue correr, abrazarlos y pegar un grito de llanto detrás de la cámara real, porque ya no podía guardar en su corazón tanto que los había extrañado. Pero a su vez, él no había guardado en su corazón unos muros, unas paredes que hubiesen sido un obstáculo para cuando él los iba a ver. Pero Dios produjo muchas cosas en el camino. Él ordena cosas, pone y saca situaciones para enseñarnos. Ese muro de Berlín representa esos odios, representa esas faltas de perdón, de rencor, de odio que levantamos. Cuando yo no perdono, cuando algo me sucede y me acontece frente a alguien, mi papá, mi mamá, mis hermanos, algún familiar o alguno de trabajo, de mis estudios, yo levanto una muralla porque no me cae esa persona, porque yo no me llevo bien con esa persona.
Lo que sucede es de que no todo el tiempo y la realidad es de que no te vas a llevar con todo el mundo. O simplemente todo el mundo, no, tú no le vas a gustar, no le vas a caer bien. Y lo que sucede con la gente en estos tiempos y antes es el que hacemos es como que estamos levantando esa muralla. Esa muralla está siendo elevada por cada vez que odio, por cada vez que recuerdo y se me retuerce el estómago y las tripas y todo mi ser, de tan solamente recordar lo que alguien me hizo, lo que alguien me dijo, lo que alguien me dañó. Lo que alguien me dijo, esas palabras tan hirientes, que destrozaron mi alma, mi corazón, lo que es otra persona, sus actos, la situación que atravesé de violencia, abuso verbal, físico, sexual, provocaron una barrera que nadie puede destrozarla. Y déjame decirte esta cosa, este asunto en esta noche. Es tiempo de que derrubemos esas paredes. Alguien podrá decir, pero para ti es fácil porque tú no pasaste lo que yo pasé. Déjame decirte algo. Yo te entiendo, porque en algún momento de nuestras vidas todos hemos pasado por situaciones que nos han quebrado, nos han destrozado. Lo que han hecho en nuestro corazón, un familiar, alguien a quien tú confiaste, una persona que provocó en el corazón de José ver otra vez a sus hermanos. Esto yo lo compartía a un grupo que hay, justo creo que lo veo a mi hermano Frank por ahí. Yo lo compartía a estos hermanos de Ecuador, esta historia, esta cápsula. Y me pareció oportuno y me pareció de parte de Dios hablarle a alguien, porque sé que por alguna razón alguien de los que se están conectando en este momento ha pasado por estos momentos, por estas situaciones, que hemos levantado esa muralla y han sido y son difíciles de poder quizás darle un golpe para destrozar, porque es tanto lo que me han dañado, es tanto lo que me han hecho, es tanto lo que realmente fue dañado en ese tiempo. José tenía todas las de ganar. ¿Es cierto o no? José tenía todas las de ganar, porque él había sido la víctima. A pesar de quizás para ellos no pudieron haber entendido lo que había pasado con sus sueños, con su favoritismo, pero Dios usa muchas veces cosas que tú no te imaginas para cumplir sus propósitos. Dios usa a veces, dice la palabra, hasta piedras para cumplir su propósito. Dios usa gente muchas veces que te odia, muchas veces gente que te causa daño para cumplir un propósito en tu vida. Y algunos de los que me están escuchando, de los que están viendo o de los que van a ver este video después, se van a dar cuenta que lo que provocó esa herida en tu pasado, de alguien o de algunos, te acercó a Dios, te llevó a Él. Y en muchos de nosotros lo que provocó en mi corazón, en nuestro corazón, es de que podamos entender cómo perdonar. Porque yo analizaba algo en varias academias y universidades. ¿Cuál es el poder del perdón? El poder del perdón significa liberarte. Tú te estás liberando de una bendición de parte de Dios. A ti te estás liberando de una raíz de seguir odiando a esa persona. Y si es bien claro, tú quieras perdonarlo o quizás no. Alguno lo piensa y dice, yo no voy a perdonar. Pero déjame decirte algo, tú necesitas perdonar porque de esa manera es como tú sueltas, liberas tu corazón, liberas tu mente. Y es de esa manera como tú estás llamando la bendición a tu vida. Es de esa manera como tú estás llamando a que Dios abra más puertas. Pero mientras no haya perdón, tú te estás atando tú solo. Quizás va a ser difícil acercarte a esa persona o a ese sujeto, porque quizás está en otro país, en otra ciudad, o por las circunstancias que es imposible acercarse por el daño que causó. Déjame decirte que tú necesitas liberarte y sacarte tú solo y entregárselo a Dios, porque Él es el que se va a encargar de hacer su justicia. Créeme que Él hace.
Y cuando Él hace su justicia, cuando Él hace su justicia, Él la cumple. No son como la justicia en nuestros países, en este país, en muchos lugares donde realmente necesitan pruebas, necesitan realmente en otros lugares el que tiene dinero es el que gana a pesar de que es el culpable, ¿verdad? En otros lugares se tarda años y años y años hasta que sea justicia. Pero déjame decirte algo y que con esto tú puedas entender cuán grande es Dios. Que para Él no hay daño que no sea pagado. Si fallamos, cometemos errores y dañamos a gente, Él nos puede perdonar, pero Él es muy recto y muy serio frente a que necesitas pagar consecuencias, mi hijo, mi hija, para que aprendas. ¿Qué hizo José? José permitió que Simeón, el de la idea de venderlo, de deshacerse, fue el primero en que lo cautivó, causándole miedo, causándole pena a la gente que estaba rodeándolo, causando al papá y a los hermanos un desacierto, una desesperación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Simeón está cautivado, está cautivo con el faraón y ahora que no sé qué vamos a hacer, tenemos que bla y bla bla. Pero provocó en el corazón de ellos arrepentimiento. Usó a Simeón para que cambiase. Y si había realmente cambiado su corazón. Y sus hermanos realmente cambiaron. Por eso que después vemos que la historia, al acabar, al revelarse y al darles a conocer lo que había pasado y lo que él estaba haciendo, y al llegar su papá y los abraza. No los dijo, ahora sí, a la siguiente le voy a dar menos o no le voy a vender. No, él los abrazó. Si está en tu facultad, si está en tu poder el de pedir perdón a alguien y esta persona no acepta el perdón, pero tú lo hiciste, tú eres libre. Porque muchas veces lo que juega cuando hay que pedir perdón, lo que juega es el orgullo. Cuán orgulloso eres o cuán orgullosa es la otra persona para decir y bajar la cabeza y decir, yo acepto, cometí un error. Pero tú estás cometiendo el mismo error otra vez. Ok, si es algo que está continuamente repitiéndose, es necesario que se planteen formas, planes de cómo cambiar. Hablando de hijos, hablando de pareja en casa, hablando de papás, familiares. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que nos está dañando? ¿Cómo te estoy dañando yo a ti y cómo tú me estás dañando a mí? Y ver que esos muros, esa pared que estamos levantándola, porque quieras o no, te des cuenta o no, cuando mientras más sucede discusiones o peleas o dañamos a alguien y no perdonamos, no ambos nos liberamos, lo que estamos haciendo es de que lo que está pasando en ese momento es de que mi pared está siendo más fuerte y lo que está provocando en mí es de que yo esté cautivo, atado. ¿A qué? Al odio, al rencor y a un desazón que me va a llevar una vida de amargura. Por eso, amigo y amiga que me estás escuchando y que me estás viendo en las diferentes partes de la ciudad, del país y de otros lugares, necesitamos derribar esos muros. Necesitamos salir de nuestra comodidad de, no, que venga él, que venga ella, yo porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Hoy día mismo, ¿con quién discutiste? No todos somos perfectos. Nadie puede decir, yo soy perfecto y no cometo errores. Todos estamos cometiendo errores a diario y todos tenemos que mejorar. Tienes que saber comportarte tú que me estás escuchando con tus papás, con tu mamá. Si hay reglas, hay que seguir las reglas. Y si ustedes son esposos o parejas que están por ahí, conversen. Pongan planes de poder arreglar esa relación, esa situación, que no se vaya dañando poco a poco. Si hay formas de cómo arreglarlas, si tenemos que hacerlas, las tenemos que hacer. Evitar gritos, evitar palabras, evitar momentos, porque tú sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué provoca a tu pareja para que se enoje, para que se moleste?
¿Qué provoca a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos? Que se enoje y que de pronto te diga, de aquí ya no quiero verte, o que cierre la puerta y que tú sabes. La gente allá en Alemania ya no pudo más y se decidió juntar. Se unieron y cuando fueron esa tarde a ese muro, dijeron entre todos, lo vamos a derribar y ahora es el tiempo. Y todos fueron a una y movieron, golpearon, patearon, jalaron, hicieron de todo. Y la historia, y los videos, tú te vas a dar cuenta cómo derribaron todo ese muro y lo deshacieron, abrieron una puerta. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Josué tuvo que derribar su posición de faraón, su posición de que a él nadie le puede decir nada. Yo hago y deshago. Pero él se bajó otra vez a los humos por llegar a ellos. Y los propios hermanos también tuvieron que postrarse, humillarse y arrepentirse de lo que habían hecho. Y abrazarse y decirle, perdóname, José. Y José, yo me imagino que en algún momento él se habría sonreído y habría dicho, mira cómo Dios se mueve. Dios les permitió a ustedes que me vendan y que yo aparezca aquí como un jefe, como un faraón. Y ahora yo pueda ayudarles a ustedes para que puedan comer. Lo bonito de esto es de que él no le regaló a nadie nada, sino que le vendió. Significa que cuando tenemos que liberarnos y ofrecer perdón, no va a ser fácil. Tenemos que entender a matar nuestro orgullo, a quebrarlo, a quebrantarlo. Y lo que tenemos que hacer es asumir una posición de que podemos mejorar, si es que se puede mejorar, porque hay relaciones tóxicas, porque hay momentos donde realmente si tú estás en una situación así extenuante, donde hay una violencia, donde tú tienes que darle un alto, tú necesitas darle un alto. Si hay golpes, violencia de todo tipo, tu mujer, tu hombre que estás ahí, sobre todo las mujeres, necesitan darle un alto completo, denunciar a esa persona, ese abuso físico, ese abuso sexual o lo que pase. No podemos callarnos y tenemos que divulgarlo por todas partes. Ese tipo de gente se merece la justicia de Dios. Pero para que tú estés libre de eso, es de que tú en tu corazón lo perdones, lo entregues a Dios y te sientas libre de seguir sintiendo eso. ¿Me están escuchando? ¿Está siendo claro esto con ustedes? Los estoy retando y comprometiendo a que esto realmente lo necesitamos hacer. Porque aunque alguien por ahí me diga, para ti es fácil mencionar esto, ¿estás tú haciéndolo? Me dirás. Créeme, es una lucha diaria. Tú no necesitas tener 55 años, 87 años para decir yo ya sé perdonar completamente. Todos pasamos por situaciones a diario que se juega. Muchas veces es arrancar esa raíz en correr y decir, perdóname, fallé otra vez, me voy a levantar. Papá, mira, desobedecí, te volví a mentir, papi, mami. Ok, pero cambia, cambia. ¿Cuándo se nota que tú te arrepentiste de verdad? Cuando provocas cambios. Yo los quiero animar a todos ustedes, ahí donde están, en sus casas, en esta situación, en estos momentos que están atravesando. Yo no sé lo que tú hayas vivido y pasado, pero hoy necesitamos romper barreras, muros, paredes. ¿Te gustaría hacerlo esta noche? Muevan la cabeza nomás para decirme que sí. Qué bueno. Al menos uno o dos escucharon. No juzgo a los demás porque sé que es una lucha que hay que hacerlo en su momento. Pero al menos escuchaste y sabes que necesitas sacar ese peso de tu corazón. Necesitas agarrar esa mano y arrancar esa raíz para que ya tu mente esté libre y vivas mejor, vivas más tranquila, en paz, puedas dormir, hasta soñar mejor. Sí que puedes soñar. Miren,
déjeme decir y que podamos decirle esto a Dios. Padre Celestial, examina mi corazón. Muéstrame los muros que me separan de los demás y ayúdame a derribarlos. Ayuda, muéstrame lo que me está separando de esa persona. ¿Son mis familiares? ¿Son mis papás? ¿Son mis hermanos? ¿Es mi pareja? ¿Es mi esposo? ¿Mi enamorado? ¿Mi novio? ¿Qué está pasando que nos está separando? Hay algo ahí que necesitamos darle la bandera verde para mejorar, para cambiar, para que podamos hacer lo que realmente es necesario hacer. Y es que llegar a poder entender de que Dios lo que quiere es darte libertad, darte paz. Ahora mismo, tú puedes hacerlo. Porque muchas veces se nos ocurre que podemos seguir adelante, pero no avanzamos. Y cuando no avanzamos es porque realmente algo nos está deteniendo. Y lo que nos está deteniendo son esos muros. Porque cada día que pasa van siendo un poco más altos, más altos. Y va siendo imposible. Al final del día, cuando vemos que va elevándose más. Pero tiene que llegar el momento donde te tienes que armar de valor y de fuerza. Y a pesar del daño que te ha causado, del dolor, de las lágrimas, del llanto, de los años quizás, de recuerdos, de malas noches, levántate. Dios está contigo. Él te ama y quiere liberar tu alma del odio, del rencor, del resentimiento. Escucha esto. El enojo levanta paredes, el amor las derriba. Qué hermoso, ¿verdad? El enojo levanta paredes, el amor las derriba. Se me ocurrió hacer algo con mi hermano Frank y el grupo allá en Ecuador y quiero compartirlo también con ustedes. Vamos a hacer esto. Quizás va a ser un poquito difícil porque van a venir a tus memorias para quien realmente haya pasado situaciones muy fuertes. Y para quien, gracias a Dios, ha pasado por situaciones quizás no tan fuertes, pero por ahí hay un resentimiento, un malentendido, una discusión. Yo creo que es preciso que hagamos esto. Pon tus manos así, como si estuvieses recibiendo. Pónganlo así todos. Perfecto. Vamos a hacer un acto profético. El acto profético es de que vamos a arrancar esa raíz. Es Dios quien lo puede hacer, exactamente. Pero yo estoy permitiendo que lo haga. Porque Él lo que quiere hacer es de que tú le dejes hacer para que Él haga la obra completa. Así que vas a agarrar tu mano derecha con la mano izquierda de esta forma. Y vamos a hacer como que estuviésemos arrancando de nuestro corazón esa raíz que quedó ahí. Por ese familiar, esa amiga, ese amigo, ese hermano, papá, mamá, padrastro, padrastra, madrastra, perdón, tu pareja, tu esposo, alguien que te dañó, que te dijo esas palabras, esas palabrotas, alguien que te golpeó y que tú no lo dijiste, por tal de que, ¿qué dirán de la casa, de la familia? O quizás otras circunstancias más serias y penosas que quizás tú sabes, solamente tú sabes. Pon tu mano así y arranca eso. En tu mente di ese nombre de esa persona. Di, por ejemplo, te arranco de mi vida, Juan, Andrés, Felipe, Lucía, María. Te arranco de aquí. Juan, Andrés, Lucía. Quien tú tengas ahí en tu mente. Te arranco. Y lo entrego a Dios. Y entreguemos. De esa manera lo que estamos haciendo es arrancando esto que quedaba aquí en mi corazón. Y que la obra del Señor es que ahora Él va a darte paz.
Y respira conmigo, haz esto. Esa carga, ese peso ahora tiene que salir. Y está saliendo en este momento. Siéntete libre. Ya no vuelvas a pensar eso porque tú ya lo entregaste. Ya no sientes rencor. Ahora dile, lo perdono, te arranco de mi corazón. Ya no siento eso que sentía, esos recuerdos, ahora los saco y te los entrego a ti, Dios, y tú encárgate, tú haz la justicia, porque nadie más que tú va a hacer esta justicia. Yo te agradezco, Señor, por lo que has hecho. Y vayamos este tiempo de oración. Gracias, Señor, por darnos tu paz, por darnos, Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque solamente tú puedes darnos el sentir de perdonar, de olvidar, porque eres tú quien tomará esto en tus manos. Yo quiero ser libre, quiero estar en paz. Aunque ha causado tanto dolor, lo que necesito es el poder del perdón en mi corazón, en mi vida, para mejorar, para dar mejores pasos y para darle las puertas abiertas y poder ver las bendiciones que Dios tiene para mí también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, mis amigas allá en las diferentes ciudades y países que están mirando o van a ver esto. Si tú tienes cualquier pregunta, ahí tienes las páginas en Facebook donde puedes escribirnos. Y con mucho corazón, con muchas ganas vamos a poder ayudarte en oración, darte consejos, sugerencias. ¿Ok? Porque quizás por ahí alguien quiera conversar, hablar. Ahí tienes a tu líder también en tu iglesia.